Compañeras, los compañeros, en primer lugar quiero agradecerle la invitación a esta charla, a este debate, que sin duda en tiempos de silencio mediático de quienes pensamos distinto a las ponencias y a los proyectos del gobierno, siempre es saludable y bienvenido sea que sea en este ámbito universitario. Lo segundo, expresar nuestra solidaridad con los trabajadores que están llevando adelante este conflicto y como dijo Alejandra y como lo dijo recién el compañero cuando hizo la presentación, la idea nuestra era no actuar de rompehuelga, por eso sin micrófono, sin nada, me parece bien que lo llevemos adelante y expresar la solidaridad con los trabajadores que están luchando. Analizar la reforma laboral fuera del contexto de las otras dos reformas sería un error. Creo que este gobierno, inteligentemente para su lógica, trata de instalar en la sociedad la cultura de que los derechos de los trabajadores son los que impiden la generación de empleo. Pero en definitiva lo que buscan es una reforma tributaria en el fondo, por un lado, que es una transferencia de recursos de los sectores de la seguridad social hacia los sectores poderosos en Argentina. Y por otro lado buscan, desde un punto de vista fiscalista, tratar de ver cómo se ahorran, entre comillas, esos más de 100.000 millones de pesos que se ahorrarían modificando el cálculo del haber jubilatorio de los jubilados. En definitiva, si nosotros lo analizáramos desde un solo punto de vista, estaríamos cometiendo un error garrafal, porque tiene tres instancias: tributaria, previsional y laboral. Ahora bien, ¿qué significa la reforma en términos de lo previsional? Significa dos cuestiones que me parece importante atender. La primera es que no son 100.000 millones o casi 100.000 como dice el gobierno. Cualquiera que lea el presupuesto nacional, hoja 53, se va a encontrar con cuánto es lo que destina el Estado Nacional a prestaciones sociales y tiene un índice de actualización 2017 versus 2018 equivalente al 22% anual, que era la presunción de lo que se iba a tener que actualizar. Por el nuevo cálculo que están planteando, esa actualización hace que el ahorro, comillas, o saqueo, según nuestra interpretación, que van a hacer de los recursos de la seguridad social de los sectores más desprotegidos, que son jubilados, AUH, asignación universal y algunos planes sociales que se actualizan por el mismo sistema, esté en el orden de los 175.000 millones de pesos. Esto significa que es dinero que van a cobrar menos nuestros jubilados, nuestros compañeros que cobran la asignación por hijo, la asignación universal. Y uno, desde luego que podría plantearse que esto es absolutamente cuestionable, pero sería una decisión política si el Estado se queda con esos recursos para mejorar la atención en otras áreas del Estado, que puede ser la educación pública, la salud, la vivienda. Pero el Estado lo que hace es permitir, por vía de una reforma tributaria, que los sectores poderosos en Argentina dejen de pagar impuestos. Y en el proyecto de reforma tributaria, esos impuestos implican que el Estado dejará de percibir en los próximos 4 años el equivalente a 225.000 millones de pesos. En definitiva, no se dejó el Estado el dinero que deja de pagarle a los jubilados, a la AUH o a las asignaciones familiares. Termina transfiriéndolo en impuestos que no van a pagar los sectores poderosos de la Argentina. Y en esto engloba o se enlaza también lo tributario con la reforma laboral. ¿Qué quiero decir con esto? Más del 80% de las empresas en la Argentina tienen menos de 9 trabajadores. Y solo el 1% de las empresas tiene más de 200 trabajadores. Cuando uno mira en dónde impacta esta disminución de aportes a la seguridad social, disminución de aportes al sistema fiscal argentino, se encuentra con que ese 85% casi de empresas menores de 9 trabajadores van a dejar de tributar de una masa del 100% nada más que el 19%. Y el 1% de empresas que tienen más de 200 trabajadores dejan de tributar el 40% de esa masa. Entonces queda definido claramente hacia dónde va el proyecto, que es en cierta medida cómo se empoderan los sectores ya poderosos en la Argentina y cómo hay una transferencia de recursos que los sectores sociales más desposeídos particularmente empiezan a transferir hacia los sectores más poderosos de la Argentina. ¿Cuál es el argumento? Denomínese vulgarmente la zanahoria que ponen delante.
y que este tipo de políticas acompañadas con un blanqueo van a generar trabajo en la Argentina y que por vía del volumen de este blanqueo de más trabajadores se puede recuperar esa porción de dinero que el fisco va a dejar de percibir y que transfiere hacia los sectores poderosos. No hay experiencia en el mundo que puedan acreditar que la baja de impuestos y la quita de derechos implica mejorar la situación de empleo. Sin ir más lejos, y acá hay compañeros que han trabajado en el Ministerio de Trabajo y que trabajan en el Ministerio de Trabajo y saben positivamente que en la crisis financiera que se ocasiona en el mundo después de la caída de Lehman Brothers en el año entre el 2007 y 2009, la OIT hizo un trabajo sobre 111 países en donde determinó que aquellos que habían tomado políticas de flexibilización laboral habían tenido un crecimiento del 3% promedio en la desocupación en esos países. Y los países que habían tenido políticas de protección al empleo en el medio de la crisis habían logrado sostener su nivel de empleo. Si quieren tomar no como ejemplo esto, sino el país que resulta paradigma para el neoliberalismo o los gobiernos procapitalistas que están pululando por la región en estos tiempos políticos, siempre toman de ejemplo Perú. Y Perú disminuyó sus impuestos al trabajo, comillas, como ellos lo denominan, y hoy la tasa de impositiva sobre lo que se denomina impuestos al trabajo es del 17% y la marginalidad creció al 50%. Si no les gusta, miren la reforma turca. La reforma turca es más o menos lo que hicieron acá, copiar y pegar. Son un poco ingeniosos los muchachos y cuando eliminan impuestos en sueldos hasta 12.000 pesos que se hace cargo del Estado, es lo mismo que la reforma turca, nada más que allá en lugar de decir pesos, dice euros o dólares. No me acuerdo de interés. Bueno, a los 3 años de esa reforma que dejaron de aportar los sectores empresarios hasta un determinado monto de impuesto y se hacía cargo del Estado, hay un informe contundente a los 3 años que dice que se desmejoró la situación de la seguridad social, las arcas del Estado sufrieron una disminución importante de aporte y que no se generó empleo. Uno preguntará quién hizo el informe, Stiglitz, algún socialdemócrata, algún economista progresista. No, se lo dijo el Banco Mundial y se lo dijo el Fondo Monetario Internacional. Si quieren otro ejemplo, tomen el de sus propias políticas impulsadas en la Argentina. Un correlato con esto de transferencia de recursos de los sectores que menos tienen a los sectores más poderosos de la Argentina implicó cuando entre sus primeras decisiones el presidente de la Nación decidió quitar las retenciones a los granos en la Argentina, la disminución progresiva en la soja y la disminución de impuestos en las mineras. En las mineras, después de la disminución de impuestos no se generó empleo. Si uno toma el rubro, ingresa en el CIPE y toma el rubro minería, petróleo y gas, va a encontrarse con que hay 8.000 puestos de trabajo menos. Y si toma la referencia de lo que fue la disminución, la quita de retención a los granos y disminución a la soja, y uno agarra el CIPA, solo se generaron 1.000 empleos, o 1.000 y algo de empleos. Si toma que producto de haberle disminuido una carga impositiva sobre el excedente, casi el 35%, iba a haber disminución de precios tampoco, es el año donde la inflación fue del 40%. Si uno toma que iban a generar inversión y toman la inversión en términos netos de dólares, es la misma inversión que se venía realizando hasta el 2015. ¿Esto qué es lo que quiero significar? Que no hay generación de empleo espontánea o por arte de magia o porque se disminuyen impuestos. Y particularmente con una clase empresaria argentina, por lo menos la burguesía nacional, que se ha caracterizado porque cada vez que el Estado intervino para darle algún tipo de privilegio, ese privilegio no lo usaron para hacer un crecimiento de economía que generara empleo y mejorara la calidad de vida de los trabajadores, lo hicieron para mejorar su tasa de rentabilidad. Y es esto en definitiva lo que se busca con este trípode de reformas que busca el Estado. Adentrándonos en lo que es la reforma laboral específicamente, el derecho laboral o los derechos sociales en la Argentina tienen una protección constitucional a partir del 14 bis de la Constitución sancionada en la Constituyente del 57, que proviene de recuperar o de recopilar lo que fue el constitucionalismo social del 49 y que tiene un pecado original, claro está, el 57, esa reforma constitucional, porque es la proscripción del peronismo. Pecado original que es subsanado con la reforma del 94, donde todos los partidos políticos ratifican el 14 bis de la Constitución
donde figura una serie de derechos sociales. Ahora bien, uno mira el proyecto de ley que envió el ministro de Trabajo de la Nación al Parlamento y se encuentra con que sustenta su introducción sobre el artículo 75 de la Constitución, inciso 19. Ese artículo 75, inciso 19, de lo que habla puntualmente es de la productividad de la economía. Es decir, cambia el eje central de tomar la economía como si fuera, de tomar el trabajo como si fuera una mercancía. Pareciera ser que se están perdiendo las encíclicas o los llamados del Papa Francisco en materia de que no debe considerarse el trabajo como una mercancía, particularmente su última carta, esta que tanta polémica trajo cuando estaba el triunvirato allá, luego de su acuerdo para la sanción de esta ley. Qué pena que el gobierno no mire el inciso 22 del mismo artículo 75 de la Constitución Nacional, que expresa la adhesión de Argentina a los pactos internacionales y le da rango constitucional a partir de la Constituyente del 94, porque ¿qué dice ese artículo 22? Que todos estos pactos internacionales cobran raigambre por encima de las leyes nacionales. En esos pactos internacionales figura lo que se denomina la progresividad del derecho. Y en definitiva, cuando uno ataca de este modo la legislación laboral para que los trabajadores tengan menos derechos, lo que está haciendo es una regresión del derecho y no progresividad del derecho. Si uno tuviera que tener un concepto de lo que es la Constitución y el respeto en materia de derechos sociales, diría que equivocaron el camino estos muchachos o estos funcionarios de gobierno. Cuando uno los raspa y lo ve ideológicamente lo que piensan, llega a la conclusión de que están en el camino que ellos se han trazado. Quizá nosotros tengamos una percepción de lo que sea el constitucionalismo social, y ellos en realidad lo que tienen muy presente es el derecho de propiedad y no otra cosa a la hora de determinar su política. Ahora bien, yo tengo profundas diferencias y por ahí, para los que no conocen, nosotros como asociación bancaria integramos un espacio dentro de la CGT que decidió no aceptar cargos en la estructura orgánica de la CGT, porque entendíamos que el movimiento obrero tenía que tener un programa primero y segundo tenía que tener la vocación de confrontar con este tipo de políticas. Pero seguimos y damos el debate dentro de la CGT. En ese marco de ser parte de la CGT, quiero expresarle mi profundo rechazo a el acuerdo que le ha dado el triunvirato y esa denominada mesa chica de la CGT a esta reforma. Compañeros míos, dirigentes sindicales, decir que se ha preservado el núcleo duro de la ley de contrato de trabajo y del derecho protectorio laboral argentino. Quiero decir que esto no es así. Y quisiera pensar que quienes lo expresan desde el movimiento obrero tienen un sinfín de desconocimiento e ignorancia de lo que hablan, porque sería el mejor de los casos, porque si no debería pensar que tienen mala fe y están mintiendo. ¿Y por qué lo digo? Porque sí afecta el derecho protectorio laboral argentino esta reforma. Lo afecta porque se disminuyen ítems indemnizatorios que van a permitir que se despida mucho más fácil y mucho más barato a los trabajadores para hacer un mercado laboral, como ellos lo denominan, mucho más ágil y que va a permitir el sometimiento por vía de la presión de los trabajadores. Ustedes saben que una herencia que nos dejaron las políticas de los 90 en materia de orden del derecho del trabajo es la volatilidad del salario a partir de muchos sistemas de producción o de adicionales por producción que quedaron enquistados dentro de lo que son los salarios de los trabajadores. Y hoy hay una porción importante que todavía perdura, que tiene que ver con lo variable, tiene que ver con bonus, tiene que ver con la toma del aguinaldo al efecto indemnizatorio, tiene que ver con los premios. Todas cosas que van a quedar afuera de los rubros indemnizatorios. Si bien el decreto 392 del año, creo que es 2002, corregime, pues estaba en esa época en el Ministerio, 2003, el decreto 392 que habilitó el sistema paritario en la Argentina nuevamente nos permitió reacomodar e ir quitando porciones de lo que era sueldo volátil y transformarlo en sueldo negociado en paritaria con escalafones y derechos. Lo menos cierto que todavía queda una porción de esa parte salarial que debe estar entre el orden del 20-25% de un salario de un trabajador que está atado a estas variables.
A partir de ahora eso no se considera dentro de los rubros indemnizatorios. Segundo punto, la ley 24.003 en su artículo 8, 9 y 10 establecía con mucha claridad que cuando había un trabajador en negro tenía derecho a percibir a modo indemnizatorio una multa que se le aplicaba al trabajador toda vez que se acreditaba su condición de trabajador dependiente y no de un trabajador en negro. Estas multas equivalían hasta el 25% del valor de una indemnización y la percibía el trabajador. Esto se pierde, se desafecta y hoy pasa a ser una multa que simplemente la perciben los organismos de la seguridad social, creo que particularmente lo hace la ANSES. Con lo cual, el trabajador, que es quien está sometido a la indignidad de que lo tengan trabajando sin seguridad social, sin ningún tipo de derecho, va a dejar de percibir a partir de la sanción de esta ley ese resarcimiento económico que tenía que ver con el daño producido al trabajador. Y lo va a pasar a percibir el ANSES o alguno de los organismos de la seguridad social. También elimina del registro de infractores aquellos empresarios que hubieran cometido este delito, porque es un delito, este delito de tener trabajadores en negro. Ese permanecer en ese registro de infractores significaba que no podían tener participación, por ejemplo, en las licitaciones del Estado y otro tipo de negocios. A partir de ahora no tiene ningún tipo de culpa. Y lo que es más grave aún, y demuestra nuevamente cuál es la caracterización cuando nosotros decimos que es un gobierno de ricos para ricos y que empobrece a los pobres, ya sea en materia económica o en materia de derechos, tiene que ver cuando al sector empleador se le perdona un todo si te tuvo 10 años o 15 en negro, y al sector del trabajador se le reconoce nada más que 5 años de aportes para atrás. Esto demuestra con claridad hacia dónde apunta la reforma, que es a favorecer a los sectores poderosos en la Argentina en detrimento precisamente de los sectores más desprotegidos de la Argentina. Se afecta cuando se resigna el principio de renunciabilidad de los derechos consagrado en el artículo 12 de la ley. Este principio de renunciabilidad de los derechos, uno le decía a un compañero cuando le decían me quieren hacer firmar en la indemnización que está todo bien y que no tengo más nada que reclamar. Cualquiera le podría decir con tranquilidad, firmá porque vas a un juicio y se lo ganás porque existe el principio de renunciabilidad de los derechos. A partir de ahora, a partir de la sanción de esta ley, con la sola presencia de un abogado en el Ministerio de Trabajo, el trabajador puede renunciar a los derechos que por encima de la convención colectiva haya obtenido o tenga de su contrato individual de trabajo. Esto, que puede parecer es un derecho individual que el trabajador tenía por encima en su contrato individual de trabajo, lo que es la convención colectiva, es la punta del iceberg, porque es en principio por el derecho individual y después lo que ellos denominan el mercado va a terminar regulando, seguramente que van a ir por los derechos colectivos, lo que hoy empieza por el derecho individual termina por el derecho colectivo. Ese principio de renunciabilidad del derecho le pega una médula espinal al derecho protectorio laboral argentino. También se afecta el artículo 66 del Ius Variandi, que es cuando un trabajador le es modificada su condición de trabajo de una forma ostensible, discriminatoria y discrecional por parte del sector empleador. Antes tenían la posibilidad de hacer una acción y a partir de la acción no te podían modificar tus condiciones de trabajo hasta que no se pidiera la autoridad de aplicación respecto de que si esto era correcto o no correcto, si reunía los requisitos precisamente de que no era una cuestión discriminatoria y que era un abuso de poder, de la funcionalidad o la necesidad funcional de la empresa de hacerlo y de preservar la indemnidad del trabajador de que no se viera afectado su derecho. Ahora no es más así. Podés hacer la acción judicial, pero primero marche preso, vaya, cumpla con lo que le dicen y si algún día te sale el juicio, bueno, retrotraemos la situación. Estas situaciones modifican el artículo 66 o el espíritu del artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y yo podría seguir enumerando una serie de cosas más que se afectan y que pueden parecer menores, pero sería ocioso porque en definitiva cada cosa que yo mencione son cuestiones a la baja de lo que tenemos hoy los trabajadores. Y a cambio solo unos pocos días de más en algún tipo de licencia por paternidad, adopción o fertilización asistida, que en definitiva no lo paga el sector empresario, lo paga el Estado a través de lo que son las asignaciones familiares. Quiere decir que entre trabajadores y Estado
le permitimos que el sector empresario todavía tenga la bondad de darnos más días por paternidad, fertilidad asistida, fertilización asistida o por adopción. Ahora bien, ¿por qué es necesario para el gobierno esto? No solo por el hecho de una política de mejorar la tasa de rentabilidad del sector empresario, de permitir desde el punto de vista de concepción ideológico un empoderamiento de los sectores poderosos para que por vía de sometimiento disminuyan los reclamos de los trabajadores y sus organizaciones, sino también que se inscribe en el marco de lo que hablaba Alejandra, que tiene que ver con los tratados de libre comercio que se están por suscribir con la Unión Europea. Y yo apelaría por ahí, porque vieron que pareciera ser que para nosotros los argentinos el imperio es Estados Unidos. No, también lo es de Europa. Pero como todos tenemos algún origen europeo, por italiano, español, pareciera que es más simpático. No es nada simpático, porque lo que están haciendo con el Tratado de Libre Comercio es poner en un pie de igualdad a los desiguales. Porque América Latina no está en un pie de igualdad en su sistema de producción, en su sistema tecnológico, de robotización o de procesos, como tienen los estados avanzados de la Unión Europea. Entonces vamos a llegar a la conclusión que en esos tratados que son a libro cerrado, los parlamentos de los países no pueden modificar lo que está establecido, y lo que está establecido lo han establecido los grandes asesores de las grandes empresas de los grandes países de la economía concentrada y centralizada del mundo. Entonces, por ejemplo, no hay más compra nacional ni hay prioridad en las licitaciones para las empresas argentinas que cuiden el trabajo argentino. Si vos vas a comprar 6.000 barras de hierro para una construcción de un hospital público, te la va a vender quien fabrica 6.000 millones de barras de hierro a nivel mundial, porque sus costos son infinitamente menor de lo que puede producir una empresa argentina. Con lo cual nosotros pasamos a ser simplemente subsidiarios de la economía mundial, aportando mano de obra barata y sin derechos. Es rica la historia del derecho laboral argentino consagrado a través de gobiernos nacionales y populares. Jornada de 8 horas de trabajo, ley de salario mínimo vital y móvil, derechos laborales, donde han confluido distintos pensamientos ideológicos, desde el socialismo de Palacio, el radicalismo de Irigoyen, de Ilía, el peronismo de Perón y Evita, la nueva etapa de Néstor y Cristina en la Argentina, para que toda esa gama de derechos se vea tirado por la borda a partir de una concepción estrictamente mercantilista de lo que es el trabajo en el mundo, y no como una función de dignidad que tiene que tener el ser humano para su subsistencia a partir de la dignidad del empleo. Por eso, no solo hay que mirarlo desde la quita de derechos, la disminución del costo laboral, como ellos dicen, sino también que hay que mirar lo que se inscribe en el contexto de una política de adhesión del gobierno nacional a políticas centralizadas en materia del orden económico mundial que impera. ¿Qué hace este orden económico mundial? Bueno, es sabida la receta, se inicia con el consenso de Washington en los 90, con la liberalización de los mercados, la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados y seguramente la desregulación del sistema financiero, y se profundiza luego con estos tratados de libre comercio. Lo que antes era institucional y político de los países ahora tiene una incidencia directa del sector empresario con los tratados de libre comercio. Bueno, lo que hay que decir es que esta modificación de leyes que se vende como paradigma de la generación de empleo porque vamos a insertarlo en el mundo, es mentira. La Argentina en los últimos 15 años, para que nadie nos tilde de defensores a ultranza de un gobierno, del cual yo no soy del mismo color político, pero defiendo muchas de esas políticas que se llevaron adelante porque eran inclusivas, no es así. Voy a tomar 15 años. En los últimos 15 años en la Argentina, hasta el 2015, hubieron 222.000 aperturas de empresas. De esas 222.000 aperturas de empresas, más del 90% fueron pymes. Y en los 2 primeros años de gobierno, según las fundaciones y organismos vinculados a las pymes que se encargan de estudiar el funcionamiento de las pymes, dicen que hay casi 6.000 cierres de pymes en la Argentina. Esto no tiene que ver ni con las leyes laborales, ni con los convenios, ni con el ataque que se le hace a los jueces por considerarlos parte de una mafia corrupta de los juicios laborales, ni de los abogados que nos defienden y se los propicia como hacedores de esa mafia de juicios laborales, ni por sindicatos que nos hemos quedado, parece que en la historia, y discutimos derechos de los trabajadores,
sino que tiene que ver ese cierre de empresas con medidas de política macroeconómica, como por ejemplo una apertura de importaciones y la falta de protección de determinadas actividades que requieren de la intervención del Estado para hacer esos sectores sustentables en el tiempo y que puedan seguir generando empleo en la Argentina. Con lo cual, esta reforma previsional, tributaria y laboral conlleva en el fondo algo que yo vengo sosteniendo hace tiempo, que no nos equivoquemos en el análisis, porque uno podría enumerar 200 cosas por las que uno presupone que el sector empresario hoy por vía de una elección ha tomado el poder en la Argentina colocando a sus hijos en las principales áreas del Estado argentino. Y hoy ves que la energía la maneja el gerente de Shell, ves que el jefe de gabinete el que maneja el supermercadismo en la Argentina, ves que el Ministerio de Economía se lo dan a la banca internacional ante un JP Morgan, hoy con Caputo, un ex Deutsche Bank, y así seguir mirando que cada sector del Estado se lo apropió alguna corporación. En realidad uno podría enumerar y decir vinieron por mejorar su tasa de rentabilidad, vinieron por mejorar los monopolios de las empresas privatizadas y garantizarle una ganancia exorbitante, vinieron por los derechos de los trabajadores. Está bien, uno tendría un nivel de certeza de casi el 90% de estas cosas, pero uno lo que tiene que entender es que vinieron a recuperar el empoderamiento. Esto es lo que han venido a recuperar, el empoderamiento que antes tenían organizaciones sociales, organizaciones sindicales e inclusive organizaciones políticas, porque si hay un mérito tanto del gobierno de Alfonsín como el de Néstor Kirchner, es que recuperaron la política para la sociedad como instrumento para mejorarle la vida a los argentinos y como la definición para resolver los problemas de la Argentina. Los problemas de la Argentina no los resuelve el mercado, no los resuelven las grandes empresas ni los resuelven las políticas económicas. Es la política la que resuelve la asignación de recursos para saber si hay más o menos pobres en un país, para saber si hay más o menos educación, para saber si hay más o menos salud pública en la Argentina. Por eso digo que vinieron a recuperar ese empoderamiento. ¿Y para qué lo recuperan? Para lograr por vía del sometimiento, del miedo, de la quita y pérdida de derechos, una mejor tasa de rentabilidad que es la consecuencia, o mejorar la situación de dominación del proyecto de país del que ellos pretenden. Un país para pocos, en donde muy pocos le vaya muy bien y en donde el grueso le va muy mal y aporta nada más que para que a ese pequeño porcentaje de empresarios o de empresas le vaya bien. Yo culminaría diciendo que dos cosas, ¿no? Uno, que si están en ese afán de reglamentar cosas, podrían reglamentar tranquilamente el 14 bis de la Constitución, que estableció que los trabajadores teníamos que tener participación en las ganancias de las empresas y dirección en los sistemas de producción. Porque si hay una deuda que con los trabajadores tiene la democracia, es que desde el año 57 está vigente ese artículo y aún no se reglamenta. Imagínense si hubiera tenido el mismo criterio el Parlamento argentino y no hubiera reglamentado el derecho de propiedad. La presión que ejercen las corporaciones hubiera dado por tierra con cualquier sistema democrático y por vía de facto hubieran impuesto la reglamentación del derecho de propiedad. Solamente a los trabajadores no les reglamentan el 14 bis de la Constitución. Segunda cuestión, dicen que por el lado del blanqueo lo que se hace es generar empleo porque el problema en la Argentina es la informalidad. ¿Sabe cómo se resuelve el problema de la informalidad? Muy fácil. El Ministerio de Trabajo cumpla con su rol que tiene que cumplir, que es controlar, inspeccionar, multar y obligar a que se corrijan las irregularidades en la ley. Y si quieren discutir una reforma tributaria, la reforma tributaria no tiene que ser regresiva. Sacarle a los que menos tienen, son como Hood Robin, ¿no? Le sacan a los que menos tienen para los que más tienen, es al revés. ¿Quiere una reforma tributaria? Discutámosla en serio. Significan lo que le van a extraer al sector social de la Argentina casi 7.700 millones de dólares que van a dejar de pagar. Y por la renta financiera que van a aplicar, van a percibir solamente 1.100 millones en el mejor de los casos. Esa es la ecuación. Los sectores más desposeídos de la Argentina aportan 7.700 millones de dólares y los sectores
que especulan solo aportan 1.100, en el mejor de los casos. Y 1.100 porque lo llevan a un límite de 1.400.000 pesos el depósito. 1.400.000 pesos es un compañero laburante que a lo mejor consiguió en toda su vida vender un departamento para comprarse una casa y va a terminar pagando, porque son menos de $100.000, 1.400.000 pesos. Y hoy un departamento vale $100.000 en cualquier departamento que uno busque. Claro, sin embargo vemos que los grandes importes que hay en el sistema financiero argentino, que son de capacidad ociosa, no digo aquellos que reinvierten, sino los que son capacidad ociosa, siguen pagando o no pagan lo que deberían pagar en materia impositiva. Los sectores mineros, ¿ustedes saben cómo se paga impuesto la minería en Argentina? Por lo que declara el MINES. Miren, saqué 200.000 toneladas, de las cuales 198.000 son barro, y las otras 2.000 tengo un pedacito de cobre, un pedacito de plata y un pedacito de oro, y sobre eso liquida. No hay ningún tipo de control del Estado. Controles, muchachos, una vez se están llevando mucho más oro, plata, aluminio y cosas caras que por las que están tributando. Es decir, una reforma tributaria que tienda a que paguen quienes más tienen, no quienes menos tienen. Creo que esa es la discusión, y que en definitiva entiendan que el impuesto a las ganancias sobre los salarios no es un impuesto que favorezca la recaudación, porque el impuesto a las ganancias sobre el salario lo que quita es dinero del consumo del mercado interno, y el 70% del PBI en la Argentina es mercado interno. Y vos al que le sacás el impuesto a la ganancia no estás consumiendo. Si vos lo volcás, tiene un efecto multiplicador no solo en la economía, en la generación de empleo, sino también en la recaudación. Esto, ¿por qué lo digo? Porque me parece que es un tiempo de inflexión en la Argentina. Hay momentos en donde uno puede discutir con gobiernos con los que puede tener acuerdos desde el punto de vista del ideario político o no, pero que tienen una historia surgida de movimientos populares, y uno puede pelearse o no con el radicalismo histórico de Irigoyen, de Alem, de Alfonsín, de Elía, y puede pelearse y tener acuerdo, puede pelearse con el kirchnerismo. A nosotros nos ha pasado, porque era una puja distributiva lo que discutía. Puede pelearse con gobiernos de otros espacios políticos como el socialismo. Pero cuando es la derecha y con una concepción tan clara como la que están expresando en sus proyectos, uno no tiene matices sobre los que transitar para un acuerdo. O se es blanco o se es negro. Y este gobierno avanza hasta donde lo dejen que avance. Por eso se hace absolutamente necesario conseguir una síntesis del movimiento obrero, que se debe dar a través de un programa que exprese con claridad qué quiere el movimiento obrero, no solo de sus cuestiones reivindicativas vinculadas al trabajo, sino que piense el movimiento obrero respecto